me ha permitido entender muchas cosas. Y aunque siempre he sabido de la importancia de esto que quiero transmitirle, de pronto me hace entender algo muy, muy especial. Creo que el Evangelio es maravilloso. Yo siempre he dicho que la maravilla, la esencia y el sabor del Evangelio es una persona llamada Jesús. Muy independientemente de todo lo que, las maravillas que Él hace, creo que el considerar un poco la persona de Jesús es lo rico de este Evangelio. Hay algo que ha revolucionado mi ser, y yo quisiera que esto nunca se me olvidara, aunque hemos recibido tantos mensajes, tanta enseñanza, pero esto es sumamente importante. Creo que el carácter de Jesús, su relación para con el Padre, su corazón es algo muy especial. Pablo decía una verdad a los Gálatas, aunque no es el tema. Le decía, temo que así como la serpiente engañó a Eva, dice, vuestros corazones sean desviados de la sencillez, pureza y devoción a Cristo. En ese verso está encerrado prácticamente todo el Evangelio. Y creo que una de las cosas que Pablo quiso decir o dice en ese verso es que el propósito del enemigo es que nosotros no entendamos el Evangelio. Y sencillez tiene que ver con carácter, pureza tiene que ver con vida, y devoción tiene que ver con relación con Dios. La sencillez, pureza y devoción a Cristo. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Es voluntario, el Evangelio es voluntario, hermanos. Pero al considerar un poquitito la sencillez, pues es una escuela muy extensa, hermano. Y la sencillez no se aprende más que por medio de los vituperios, las humillaciones, los menosprecios. Entonces, si yo anhelo alcanzar el carácter de Cristo, la humildad de Cristo, el camino es bastante fuerte, porque viene a través, la humildad se forma a través de humillaciones, menosprecios, vituperios, burlas. Y eso es algo a lo que nosotros quizá no estamos dispuestos a recibirlo, a aceptarlo como una bendición. Le había puesto yo al tema la bendición de las humillaciones, pero mientras hacía mis notas decía, wow, esto está muy especial. En vez de nosotros queremos o pensamos que la humildad llega así nomás por paquetería, ¿verdad? Pero no. Creo que algunas veces las humillaciones abundan porque el carácter es altivo, es prepotente,
es orgulloso. Y entonces Dios considera que es importante trabajar esas áreas. Un carácter humilde no tiene que ver nada con vestuario, no tiene que ver nada con posición económica. Abraham era riquísimo en gran manera y sin embargo era humilde. Imagínense aquellos que no tienen nada y son orgullosos, poquitito peor, ¿verdad? Poquitito peor. Ahora la pureza, ya hemos en repetidas ocasiones dicho que si ponemos como ejemplo el oro para que sea puro hay que quitarle toda la escoria. Y entonces quiere decir que la pureza tiene que ver con un corazón puro, en donde tiene que salir todo lo malo que hay ahí. Y para que al salir todo lo malo nosotros no tengamos dos personalidades, sino tenemos que ser genuinos, ser siempre genuinos. Y eso, hermano, también es otra escuela. Es otra escuela porque hay que sacar todas las cosas del corazón, de donde proceden todo lo malo, dice la Escritura. Y la devoción a Cristo, que es otra escuela, que es nuestra relación directamente con Dios por medio de su Santo Espíritu. Y esa es otra escuela, pues. Entonces, cuando yo veo la riqueza del Evangelio y resumo esas tres cosas en la persona de Jesús, su humildad, su pureza, porque ya hemos enseñado que cualquiera podía morir en una cruz. Cualquiera, cada rato morían, cada rato crucificaban. Pero nadie murió como murió el Señor Jesús, una vida santa, pura, sin pecado y sin mancha. Eso es lo que hizo la gran diferencia. Pedro dijo, mi vida pondré por ti, como diciendo, lo que tú vas a hacer, yo lo puedo hacer. Porque Pedro pensó que el Evangelio era de palabras, pero el Evangelio en realidad, hermano, es de vivencias, es de vida. Y cuando hablamos nosotros de la relación para con Dios, hablamos de la pureza, hablamos de la humildad, pues eso se resume en Cristo Jesús. Y entonces si nosotros, hermano, anhelamos y debemos de anhelar un día parecernos al Señor Jesús, pues es una escuela de años en donde tenemos que dedicar nuestra vida a parecernos al Señor Jesús. Somos salvos definitivamente porque la salvación no requiere de obras, es un regalo gratuito. Lo único que nos pidió el Señor fue creer y hasta con eso que su bondad, dice la Escritura, nos guió al arrepentimiento. Pero cuando nosotros vemos que hay una gloria y hay un premio del supremo llamamiento, un premio no es un regalo, un premio es algo que se gana. Y para ello sí se necesitan las obras, para ese premio. Y el premio del supremo llamamiento que Pablo habla en Filipenses es parecernos al Señor Jesús. El premio no es calles de oro y mar de cristales, es un regalo, ya lo tenemos, somos salvos, es un regalo. Pero un premio es algo que se gana, ¿verdad? O sea, lo premiaron porque se lo ganó. Entonces, Pablo lo que anhelaba después de ser salvo es parecerse al Señor Jesús. Terminar la carrera era llegar a la meta y llegar a la meta era obtener el premio y el premio era parecerse al Señor Jesús. En el momento que él alcanzó ese nivel, pues se fue vivo. Pablo terminó su carrera, como se fueron otros. Pero al estar considerando esto, hermano, que me abrió muchísimo más el entendimiento. Filipenses capítulo 2, verso 1 dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, dice, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito.
Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Usted considera a alguien más importante que usted mismo, usted no lo va a dañar, pues. Usted sabe que es algo importante, usted lo cuida, lo guarda, lo protege, ¿verdad? Dice, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Estamos hablando de un evangelio no de kinder, estamos hablando de un evangelio de universidad, hermano. Porque por lo regular somos inclinados siempre a buscar lo nuestro. ¿Qué nos importa lo demás? Que cada uno se rasque con sus propias uñas, ¿verdad? Pero cuando nosotros alcanzamos un nivel de la mentalidad de Jesús, él no tenía necesidad de morir por nosotros, y todavía poquito peor siendo pecadores, ¿verdad? Cristo murió por nosotros, dice, no buscando, verso 4, Filipenses 2, cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues, dice, en vosotros, diga conmigo, en mí, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, dice. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Padre, bendícenos con tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Abúndala, Señor. Amén. Y cuando yo veo, hermano, este corto pasaje que leímos y veo la esencia de Jesús, la verdad que es como que mi mente, mi espíritu, mi alma choca contra ello, y choca porque mi alma y mi espíritu, mi mentalidad, mi corazón, pues vinieron a Cristo con una, llamémosle, con una imagen totalmente contraria a la del Señor Jesús. Y me pregunto por un momento qué ha de haber pensado Saulo de Tarso cuando de pronto se encuentra con el Evangelio y se da cuenta que hay una diferencia abismal entre la religión y el Evangelio. Él dice en Gálatas que él aventajaba a muchos de sus contemporáneos, porque la mentalidad de Pablo era siempre ser el número uno, era obtener los reconocimientos de los gobernantes. Recuérdese que Pablo se rozaba, por usar ese término, con gente de abolengo, gente de la élite, gobernantes, hermano, que llegaba a Saulo de Tarso y le tiraban la alfombra roja y lo recibían, hermano, y eso era lo que alimentaba el ego de Saulo de Tarso. Él anhelaba ser parte del Sanedrín, y para ser parte del Sanedrín, pues Pablo tenía que estar casado. Cuando Pablo se convierte al Señor, algunos dicen que su familia prácticamente lo despreció y lo dio por enterrado, por muerto, a tal grado que Pablo incluso perdió muchas cosas, incluyendo, como dicen algunos, su familia, que nunca lo reconoció. ¿Por qué? Porque se convirtió a Cristo, que para ellos era lo más terrible que alguien se convirtiera a Cristo. Pero Pablo se pudo dar cuenta que al venir al Evangelio era todo lo contrario, porque él entendió que
si él deseaba en su corazón ser grande, tenía que convertirse en un servidor. Él entendió que en el evangelio el pez grande no se comía al chico, sino ayudaba al chico. Entonces los principios fueron totalmente, y son hasta el día de hoy, totalmente diferentes de la religión. Pero a mí lo que me llamó la atención, hermano, de esto es que Dios tenía para Saulo de Tarso un lugar de honor. Imagínense cómo llega Saulo de Tarso, perseguía a la iglesia, la encarcelaba, la hacía blasfemar y daba incluso su voto para que mataran a los cristianos. Cuando llega al evangelio se da cuenta que ya él ya no buscaba los lugares de honor como en la religión. Ya no le importaban los primeros lugares, no le importaba la fama, no le importaba el reconocimiento, porque pues eso él lo consideraba como basura. Todo lo que él había aprendido en la ley, la riqueza de la ley, no la pudo entender hasta que vino a Cristo. Su mente estaba llena de tanto conocimiento, pero prácticamente nada de la vida de Dios. Cuando viene al evangelio, todo ese conocimiento se le abre de par en par y entonces entiende a Dios de tal manera que él tiró a la basura todos aquellos deseos de fama, de reconocimiento, de ser el número uno, y se dedicó solamente aparte del trabajo que tenía y la responsabilidad que tenía, se dedicó a parecerse cada día más al Señor Jesús hasta que Timoteo revela, él terminó su carrera, guardó la fe, peleó la buena batalla. Y en ese pasaje, hermano, yo veo que para que el Señor Jesús le fuera dado el nombre sobre todo nombre, no le fue dado porque era hijo de Dios. O sea, él era hijo de Dios. Pero el nombre sobre todo nombre no le fue dado porque era hijo de Dios, sino porque siendo hijo de Dios, obedeció hasta la muerte. Eso fue lo que hizo la diferencia. El nombre sobre todo nombre y el haber sido exaltado, dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. A mí me maravilla esto porque Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y de lo que está en la tierra, pero no le fue dado por haber sido hijo, sino le fue dado porque siendo hijo, se humilló a sí mismo, obedeció hasta la muerte, honró al Padre, hermano, en todo lo que el Padre le indicó hasta llegar a morir en la cruz. Entonces, humildad, hermano, no, como decía, no es una cultura, no es una posición económica, no es un vestuario, no es una casa, como se vive, porque la gente tiene la mentalidad, bueno, los humildes son los que viven en casas de cartón, pero no. Hay gente bien humilde, tiene todo y es bien humilde, hermano. Pero hay gente que no tiene nada y es soberbia, altiva. Lo que hace, repito, la diferencia no es lo que se tenga, sino es lo que se tiene por dentro. ¿Qué tanto nos parecemos al Señor Jesús? Una de las cosas, hermano, que a mí me revolucionó con esto, es que para que Jesús pudiera recibir el nombre que es sobre todo nombre, para que se doblara toda rodilla delante de él en el cielo y en la tierra. No fue solamente por ser hijo, sino porque obedeció a Dios. Usted sabe la gran lucha que tuvo en el Getsemaní.
si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En otras palabras, entregó su voluntad, tomó forma de siervo, se olvidó de lo que él era, dejó su trono, su gloria, su poder y viene a la tierra, se humilla y recibe humillaciones como quizá nadie de nosotros, no quizá, creo que nadie ha recibido tantas humillaciones, hermano, por todo lo bueno que hizo. Porque si las humillaciones se reciben por lo malo que hace, pues bien merecido, ¿no? Pero si se reciben por hacer lo bueno, eso tiene una recompensa, eso es gloria. Porque si alguien padece por malhechor, como dice la Escritura, pues merecido lo tiene. Pero si padece injustamente, el padecer injustamente, porque este es el meollo del asunto, es Dios llevarnos a otro nivel. En otras palabras, Dios honró al Hijo, no por ser hijo, lo honró porque obedeció. Lo honró porque se humilló a sí mismo. El Hijo no buscaba ni trono, ni gloria, ni poder, ni fama, ni nada, y se le dio porque se humilló. Pablo lo buscó en el fariseísmo y recibió en buena medida, hermano, fama, honra de los hombres. Cuando viene el Evangelio se da cuenta que el buscar la honra y la gloria de los hombres era prácticamente basura. Y lo tiró, y unas versiones dicen que yo lo considero como estiércol, dice Pablo, desecho. Y sin embargo, cuando él decide en su corazón parecerse al Señor Jesús, obedecer al Padre como lo hizo el Señor Jesús, le es dada honra. Y Dios respaldó, hermano, lo que Pablo hacía, lo que Pablo tenía, y le dio, hermano, una imagen delante de todos, porque obedeció a Dios y se humilló a sí mismo. Si antes de la gloria, como dice la Escritura, está la humildad, quiere decir, para ir entendiendo esto un poco más, que antes de llevarnos a otro nivel de honra, y honra es posición, nos van a llover humillaciones, exactamente como sucedió con el corderito pascual. Dios no podía darle a Jesús el nombre que es sobre todo nombre. No podía llevarlo a un nivel de honra tan sublime como estar a la diestra del Padre y que delante de él se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra, si él no hubiera obedecido. Por eso, insisto, lo que hizo la diferencia en el sacrificio de Jesús fue su obediencia. Eso fue lo que hizo la gran diferencia. Y al obedecer a Dios hasta lo sumo, humillarse a sí mismo, lo llevó, hermano, a que le dieran el nombre, sobre todo nombre. Quizá algunas veces el creyente no ha entendido que para poder alcanzar honra de Dios, muchas veces Dios necesita formar en nosotros un carácter humilde. Y para formar en nosotros un carácter humilde, que la humildad no es una apariencia, un rostro de limón chupado, decía mi abuela, sino la humildad es un carácter. Es un carácter, la humildad es un corazón puro, genuino siempre. La humildad es una relación para con Dios. Y entonces, me bendijo tanto esto porque cuánta gente en el Evangelio busca posición, busca nombre, busca fama, busca reconocimiento. Pero no ha entendido que el reconocimiento, la honra que viene de Dios, porque pues, ¿yo para qué quiero honra de los hombres? Diga conmigo, ¿yo para qué quiero honra de los hombres? Yo no quiero reconocimiento de los hombres. Yo quiero que Dios me dé una posición, una honra, un respaldo, que venga de Él, no de los hombres. Todo lo que el Señor Jesús recibió
vino del Padre. Pero vino, hermano, por la obediencia que él mostró al Padre, por su relación para con el Padre, por la pureza de su corazón. La Escritura es clara, hermano. Proverbios 15:33 dice, el temor del Señor es instrucción de sabiduría. Y antes de la gloria, ¿qué dice? Está la humildad. En otras palabras, si Jesús no se hubiera humillado a sí mismo, no hubiera soportado con la boca callada todas las humillaciones, porque como cordero mudo, dice, no dice la Escritura que como cordero mudo fue llevado al lugar más alto. Como cordero mudo fue llevado al matadero. Eso implica, hermano, que cuando nosotros anhelamos que Dios nos use, nos respalde, que el Señor nos levante, Dios dice, tengo que formar en ti un carácter humilde. Y si el corazón, la mentalidad es orgullosa, es prepotente, hermano, las humillaciones van a ser mucho más fuertes. Por eso la Escritura nos aconseja que es mejor humillarnos a nosotros mismos, porque la Escritura es clara cuando dice que al humilde el Señor lo exalta y al altivo, ¿qué dice? Dios lo humilla. Entonces, tenemos nosotros que entender que no hay otra manera de cómo en Dios alcanzar lugares de honor más que pasar por la escuela de la humillación, los vituperios, los menosprecios, si es posible, los escupitajos o las burlas. Jesús fue probado en todo eso, del Getsemaní al Calvario. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Si nosotros venimos, hermano, acostumbrados a que nos aplaudan, nos reconozcan. Imagínense cuánto daño nos hace que alguien nos diga, oh, qué tremendo, cuánto lo usa el Señor o cuánto la usa el Señor. Si el carácter es orgulloso, se va a sentir bien, hermano. Se va a sentir bien. Pero si viene alguien y le dice, híjole, qué feo cantó usted ahora. Si el carácter es orgulloso, eso le va a doler. Pero si el carácter es humilde, va a decir, no, sí, la verdad, me equivoqué varias veces, ¿verdad? Porque yo creo, hermano, que Jesús, yo creo con todo mi corazón, a Jesús no le hubieran dado el nombre sobre todo nombre si él no hubiera sido humilde. Dios no pone en alto a los altivos, a los orgullosos, a los soberbios, a él los derriba hasta los suelos. Eso fue lo que sucedió ahora con las elecciones. Imagínense, la Kamala le dijo a una compañía que produce en Pensilvania, que trabaja con todo lo que tiene que ver el procesamiento del petróleo para muchas utilidades, que son miles y miles y miles, hermano, de votantes. Al final, después de tanto rogarle que fuera para allá, fue solamente por cumplir, pero ya sin ningún interés de ayudarlos. Al final les dice, yo voy a ganar con ustedes o sin ustedes. Y Dios los desplomó hasta los suelos. A ella, a Biden, a Barack Obama, a los Clinton, a los Bush, a todos los derribó y los avergonzó de una manera tan tremenda. Y sin embargo, el otro, que le dio honra al Señor cuando le dijeron, usted es el hombre más famoso de la tierra, dijo, no. Sí, le dijeron usted, le dijo, no. Porque hasta así le hacían, no. El más famoso es Jesucristo, le dijo. Porque nosotros tenemos que entender, hermano, que la virtud más grande que existe en el cielo es la humildad. Por eso dice Daniel que él le da la posición
al más humilde de los hombres. Eso dice Daniel. El más humilde de los hombres es Jesús. Lo hermoso de este evangelio es Jesús. Su carácter, su corazón, su relación para con el Padre. Es precioso, hermano. Es lo que a mí no es bíblica la palabra quizá, pero porque no es pasión. Es lo que a mí me apasiona de Jesús, hermano. Del evangelio es Jesús, la persona llamada Jesús. Pero él no hubiera recibido el nombre que es sobre todo nombre si él no hubiera sido humilde. Obedeció. ¿Qué significa? Usted que es inteligente. ¿Qué significa obedecer? Obedeció. ¿A quién obedeció? Al Padre. Obedeció la palabra, obedeció al Padre. Los hijos obedientes, hermanos, son exitosos en la tierra. Hablemos de los padres. Los hijos que obedecen a los padres, oh, hermano, les va bien en la tierra. Les va bien, hermano. Hijos, sujetaos a vuestros padres para que seáis de largos días y os vaya bien. Les va bien. Les va bien en la tierra, hermano. Si esto lo metemos adentro de la iglesia de Cristo, las ayudas, hermano, que Dios las honra, las usa, las respalda y los lleva a otros niveles, hermano, son las ayudas que se someten a la obediencia de la palabra, son obedientes a las autoridades, hermano. Son esas ayudas, como decía mi pastor, no en forma despectiva, sino en forma positiva, que bailan al son que el pastor les toque. Claro, el pastor siempre va a tener cuidado de dar las órdenes concernientes a la Escritura. Las ayudas ideales, hermano, que un pastor quiere son aquellas que siempre están dispuestas, obedientes, hermano. ¿Por qué? Porque la responsabilidad pesa sobre el ministro. Las ayudas que Dios respalda, los dones que Dios respalda, son aquellos que Dios, hermano, son aquellos que siempre están obedeciendo a Dios, obedeciendo las instrucciones. Porque Jesús le fue dado el nombre sobre todo nombre. ¿Por qué? ¿Porque era hijo? No, porque obedeció. Y la obediencia, hermano, se aprende no muchas veces cuando las órdenes se dan con sabiduría, muchas veces cuando se dan sin sabiduría. Siervo, dice, someteos a vuestros amos, aun a los que son ásperos, dice. Eso dice la Escritura, ¿verdad? Para que el nombre del Señor no sea blasfemado, sino sea glorificado. El que usted se sujete a un jefe marca diablo, honra el evangelio y eso lo lleva a posiciones. Quizá no en la compañía, pero usted aprende bien el trabajo y llega un momento donde Dios le abre la puerta y usted empieza su propio trabajo y Dios lo hace que prospere su negocio. ¿Por qué? Porque usted aprendió a someterse a la autoridad, aun cuando era áspera la autoridad. Aquí dice, el temor del Señor es instrucción de sabiduría y antes de la gloria, ¿qué dice? Está la humildad. Pero aprender humildad, hermano, híjole, es un camino que muchas veces es de humillaciones. Getsemaní al Calvario. Hermano, menosprecios, burlas y quizá muchas veces hasta cruz. Pero muere y murió obediente hasta muerte de cruz. En este pasaje de Proverbios 15:33, si antes de la gloria está la humildad, dice la versión Corona de Jerusalén, el temor de Adonai instruye en sabiduría. Delante de la gloria va la humildad. O sea, una persona que es humilde,
que sabe recibir órdenes, que sabe recibir instrucciones, que honra la palabra, honra las autoridades, lo que viene detrás es un levantamiento. Levantamiento, hermano. Si habláramos de un matrimonio, hermano, ¿cuándo usted se va a querer deshacerse de su esposita? Si es bien humilde. Si usted le dice, mira, llego a las 5, que esté la comida lista, calientita, hoy como que se me antoja unos chiles rellenos, te haces una jamaica, una salsita rica, tortitas recién hechas a mano, y usted llegue y que esté todo listo, porque recuerda que tenemos culto, no quiero llegar tarde, y que quiero saberlo más tarde a las 6:30, que los niños estén listos. ¿Cuándo se va a querer usted deshacer de una mujer así, hermano? ¿Dónde la va a encontrar una mujer hacendosa? Eso era lo que buscaba Salomón. Pero imagínese, usted le dice, mira, prepara la comida. Ay, tú sabes que yo no cocino. Si quieres comer, pues pasa por Pollo Loco. Oh, no, aquí no hay Pollo Loco, ¿verdad? Ni Pollo Campero tampoco. Pasa por ahí y agarra. Hermano, pues olvídese. Olvídese. ¿Cuándo usted se va a querer deshacer de una mujer que siempre le dice sí? Siempre le dice sí. Siempre le dice sí. Toma una decisión, no porque por sus faldas, sino toma una decisión porque consulta primero con usted si está de acuerdo. ¿Cómo usted se va a querer deshacer de una mujer así, hermano? No, la gran mayoría de divorcios que existen, pregúntele al hombre cómo era la mujer. Pues imagínense, es con el germen de Jezabel que quiere gobernar al hombre. Pues el hombre, aunque sea bien calidad, se cansa. Aunque no siempre es culpa de la mujer, pero el 80% es culpa de la mujer, hermano. Es culpa de la mujer. ¿Por qué? Porque la humildad tiene que ver con sujeción. La humildad tiene que ver con recibir órdenes. Hermano, esto es asombroso. Asombroso. Delante de la gloria va la humildad. Dice la versión Dios habla hoy, para recibir honores. Estoy leyendo la segunda parte del verso. Para recibir honores, dice, primero hay que ser humilde. Primero hay que ser humilde. ¿Por qué cree que cambiaron a Vasti y apareció Esther? Asuero prepara, hermano, un fiestonón porque quería que todos vieran la hermosura de su mujer. Ah, no, ella también hizo una fiesta con todas las mujeres. Asuero la manda a llamar y le dice, ven, ven. Y Vasti no quiso ir. No quiso ir. Dejó avergonzado a su marido delante de todos, delante de los eunucos que la fueron a llamar. No quiso ir. Hermano, y entonces dijo, bueno, conforme a las leyes de Media y de Persia, ¿qué se debe de hacer con Vasti? Entonces el rey manda a llamar a los que conocían los tiempos, la ley y el derecho, y le dice, conforme a la ley, dice que Vasti no entre más a la presencia del rey Asuero, sino que se busquen jóvenes, vírgenes, hermosas y de buen parecer para que ocupen el lugar de Vasti. Y entre ellas aparece Esther. Esther le decía a Hegai, ¿qué le gusta al rey? Porque unas le llegaban con Hegai y le decían, yo quiero una minifalda. Y quiero un lipstick rojo. Y yo quiero pintarme el pelo. Y quiero una cadena, un brazalete, unos aretes, unas zapatillas que hagan juego con la cartera. Y entraban. Y Esther le decía, ¿qué le gusta al rey? Que le obedezcas. Que nunca le levantes la voz. Que lo respetes.
que lo atiendas. Entonces ella agarró su ropa normal y llegó delante del rey y dio gracia delante del rey. Imagínense, la mentalidad de los hombres buscan carne. Una vez una hermana soltera, le dije, hey, ¿qué te pasa? Mira, esa minifalda. Oh, pastor, dijo, es que si uno no muestra, no vende. Mire la mentalidad, hermano. Yo no se lo dije porque, oiga, no se lo dije por bien de ella. Hermano, qué terrible. La humildad, hermano, dice este pasaje, para recibir honores es posición. Primero hay que ser humilde. Humilde. Quizá por si usted no lo sabía, muchas veces lo pruebo yo a usted con algunas órdenes para ver cómo responde. Pues sí, los diáconos eran probados primero, dice. Uno tiene que probar a sus ayudas. ¿Está usted de acuerdo? Claro, hermano. Si usted obedece, hermano, pero usted obedece de corazón, porque imagínese, usted obedece y luego se da la vuelta y tuerce los ojos como diciendo, ¿ha visto? No. Aquí dice que para recibir honores, primero hay que ser humilde. La versión lenguaje sencillo es rica, dice, quien obedece a Dios gana en sabiduría y disciplina. Quien quiera recibir honores debe de empezar por ser humilde. La versión latinoamericana dice, antes de la gloria es necesaria la humildad. La Nácar Colunga dice, y a la honra precede la sumisión, precede quiere decir que va antes. La versión Kadosh dice, una persona tiene que ser humilde, dice, antes de ser honrado, una persona tiene que ser humilde. O sea, no es opcional. Usted quiere que Dios lo use, lo respalde, lo levante, lo haga una persona respetable entre el pueblo. Usted tiene que obedecer. Obedecer a Dios, obedecer instrucciones. La versión Serafín Aucejo dice, la humildad es preludio de gloria. Y preludio dice que sirve de entrada. El preludio sirve de entrada, comienzo, o sea, antes de comenzar. No sé si usted cuando lee un libro siempre aparece el preludio, y en donde el escritor, hermano, da una introducción de cómo comenzó el libro, por qué lo comenzó, cuál es la esencia del libro. Ese es el preludio. Entonces, si alguien, hermano, quiere recibir lugares de honor en el Señor, debe comenzar por ser humilde. Preludio es entrada, comienzo, antes de comenzar, significa también preparación o principio de algo. Entonces, a raíz de lo que le he dicho, ¿a quiénes levanta Dios? A los humildes. Nunca Dios, nunca Dios, hermano, va a levantar a un orgulloso. Nunca. ¿Por qué cree que el Señor les puso? Y esto ya lo he mencionado antes, aunque alguna parte quizás no la hemos entendido. ¿Por qué Dios en el desierto tenían que levantarse temprano a recoger el maná? Para enseñarles que así como se levantaban temprano a recoger el alimento para el cuerpo, tenían que levantarse temprano para recoger el alimento espiritual. Buscar a Dios, una oración, etc. ¿Por qué Dios les puso la nube? No para que fueran frescos en el desierto, sino que aprendieran guianza, porque cuando la nube se levantaba, Moisés daba la orden de partir. Si la nube se detenía, todos se detenían, incluso Moisés. ¿Por qué les puso un Moisés? Dígame usted, ¿por qué les puso un Moisés? Para que aprendieran sujeción, recibir órdenes. ¿Por qué puso a Josué en vez de Caleb?
Los dos, hermano, eran sujetos positivos, de fe, muchachos, pero amaban a Dios. Pues puso a Josué. Si Josué, hermano, se hubiera revelado a Moisés, ¿usted cree que hubiera sido el sucesor de Moisés? No, hermano. Allá en San Diego, hermano, había un hombre que yo apreciaba mucho, quería mucho. Éramos cuates, hermano. Él era el que me interpretaba cuando a mí me tocaba predicar en algún pueblo de inglés. Era fluido, hermano, de fluido. A donde yo iba, siempre iba él. Yo lo llamaba, vente, vamos, vente, vamos, vente, vamos. Y yo en mi pensamiento, que yo nunca pensé que Dios me fuera a sacar de San Diego, nunca pensé. Y tampoco nunca quería, hermano. Pero dije, si algún día Dios me saca o estoy a punto de morirme, este va a ser mi sucesor. Este va a ser mi sucesor. Este se queda de pastor. Y nunca se lo dije. Pero un día llegó, hermano, un profeta que de 10 le pegaba 3 y se le ocurre profetizarle. Tú eres pastor, tú eres maestro y tú eres profeta. Hermano, y como no tenía un carácter, y yo nunca pensé que no fuera humilde, yo lo miraba, hermano, y siempre me obedecía, íbamos y convivíamos, comíamos juntos. Legorreta, de apellido Legorreta, quizás lo va a escuchar, hermano. A raíz de esa profecía, se lleva un grupo, divide la iglesia, y le puso santidad a Jehová a la iglesia, y dijo, vénganse conmigo porque aquí sí hay santidad. Le duró la iglesia 6 meses, que fueron como unas 3, 4 familias, se le acabó todo. Le fue muy mal al hermano. Lástima porque Dios lo probó. En mi corazón estaba que si un día Dios me sacaba de San Diego o yo estaba a punto de morir, le iba a decir, tú te quedas de pastor. Y Dios lo probó, hermano, lo probó. Porque Dios, hermano, antes de llevar a alguien a un lugar de honor, lo prueba en humildad. Lo prueba en humildad. Pablo dijo, así como fuimos aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio, así hablamos. O sea, Dios nos va a probar. Usted que tiene trabajadores, antes de usted decirle a alguien, ahí te encargo, voy a salir, usted ya lo ha probado, usted ya lo ha visto trabajar. Usted sabe que es fiel. Usted sabe que le gusta echarle ganas, que no, usted se va y le va a decir, hey, se fue el jefe, vénganse, tomemos unos 15 minutos. No, usted sabe que es justo, ¿verdad? Entonces usted sale tranquilo, usted dice, ya dejé a fulano, ya dejé a mengano. ¿Por qué? Porque usted le tiene confianza. Usted le tiene confianza. Usted ha probado ese corazón. Usted sabe que si usted le da una orden, la va a ejecutar exactamente como usted le dijo que lo hiciera. ¿Por qué? Porque hay un respeto a usted. Porque está agradecido, porque usted le paga. Pero usted va a dejar a alguien que lo va a empezar a usted a ver hacia abajo. No, ese. Ahorita aprovecho para. Ya se fue. ¡Ey! Hay que comer. 30 minutos y de pronto, oiga, jefe, ya llevamos 1:30. Sí, pero el dueño no va a venir como hasta dentro de 3 horas, así que no se preocupen, hombre. ¿Por qué? Porque él anda buscando la gloria de los hombres. Jesús nunca honró a los hombres. Él buscó la gloria de Dios. Es tan asombroso ese pasaje que leímos, hermano. Dice, el temor del Señor es instrucción de sabiduría y antes de la gloria está la humildad. Proverbios, mire, y este proverbio es todavía más fuerte. Proverbios 18:12 dice, antes de la destrucción el corazón del hombre es altivo. Antes de la destrucción. Delante de la caída va el orgullo. Cuando un hombre es orgulloso, detrás lo que le viene es un somatón.
Eso fue lo que pasó con los demócratas. Eso fue lo que pasó con Kamala, eso fue lo que pasó con Biden, eso es lo que pasó con Obama. Los bajaron del caballo por su soberbia, por su orgullo. Delante de la destrucción, dice, antes de la destrucción, el corazón del hombre es altivo. Entonces la altivez, el orgullo, la vanagloria, la prepotencia, eso no cabe en los cielos, eso cabe en el reino de las tinieblas. En el reino de los cielos, la virtud más grande es la humildad, la sujeción, el respeto. ¿Por qué cree que se maravilló el Señor Jesús del centurión? No fue por la fe, sino le dijo, yo voy a ir, le dijo Jesús. Le dijo, no, le dijo, yo también tengo soldados a mis órdenes. Le digo a este ve y va, aquel ven y viene, aquel hace esto y lo hace. Pero tú eres mayor autoridad que yo. ¿Cómo tú vas a venir a meterse bajo mi techo, bajo mi autoridad? Si yo tengo que meterme bajo tu autoridad, solamente di tu palabra y mi siervo sanará. Y maravilló al Señor Jesús a tal grado que cuando dijo, nunca he visto en Israel una fe tan grande. Algunos dicen que pegó un salto. ¿Por qué? Porque ese hombre era autoridad. Le decía al siervo, ven y viene, aquel hace esto y lo hace, aquel ve e iba. Pero cuando ve la autoridad de Jesús, dijo, no, aquí yo no tengo autoridad, Él es la autoridad, yo me tengo que someter a Él. Y se maravilló el Señor Jesús, y eso fue lo que hizo el milagro. Lo que hizo el milagro. ¿Por qué? Porque evidenció que la fe era genuina. Nosotros, hermano, tenemos que entender, en la obra de Dios se necesita gente, y Dios va a levantar y va a usar, hermano, pero jamás va a levantar un altivo, un orgulloso, un prepotente. No va a levantar a alguien que busca la gloria de los hombres. Por eso le decía en un principio, no quiero gloria de los hombres, hermano. Yo lo que quiero es que Dios me use, me respalde, me levante. Los aplausos de los hombres, hermano, muchas veces te piensa que esto es Hollywood. Mire, por ejemplo, Hechos 14:8. Había en Listra un hombre que estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre, y que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con fuerte voz, levántate derecho sobre tus pies, y dice que él dio un salto y anduvo. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en el idioma de Licaonia, los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio porque este era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios juntamente con la multitud a Bernabé y a Pablo. Y Pablo les dijo, hey, espérense, nosotros somos solamente hombres. El que hizo el milagro fue el Señor. ¿Sabe lo que esta historia a mí me muestra? Es que nosotros somos dioses en pequeño. Diga conmigo, dioses en pequeño. Y como dioses, hermano, nos gustan los halagos, nos gustan los reconocimientos, los recibimientos, nos gustan las condecoraciones, pero no nos gustan las humillaciones, los menosprecios, las burlas. No nos gustan. Porque como somos dioses en pequeño, nos gustan las atenciones. Y el diablo, hermano, el diablo promueve los halagos, las condecoraciones, los primeros lugares, los aplausos, los reconocimientos en el pueblo. Sabe que es una forma de derribar, hermano, al hombre y avergonzarlos. Pero Dios permite las humillaciones, los menosprecios e incluso los escupitajos y las burlas antes de la gloria. Eso es lo que sucedió con el Señor Jesús. Antes de la gloria. Antes de darle el nombre sobre todo nombre. ¿Qué le vino al Señor Jesús? Lo traiciona a su amigo. Lo entregan, lo venden, lo menosprecian, lo humillan, escupitajos, burlas, lo desnudan y lo matan. Pero él se mantuvo obediente.
Por eso mantenerse obediente y no decir nada en medio de las humillaciones, burlas, escupitajos. Hermano, es que Dios te está formando un carácter humilde porque quiere levantarte, quiere usarte, quiere darte un lugar de honor y presentarte delante de los burladores. Y decirles, esto es lo que yo hago con los humildes. Yo decía, Señor, es que en veces se nos olvida. Yo entiendo, hermano, que el carácter humilde delante de Dios es muy preciado, porque eso evidencia que nos estamos pareciendo al Corderito Pascual. Pero de pronto yo me doy cuenta que nadie es llevado a una posición a menos que tenga un carácter humilde. Nadie, hermano. Que Dios va a levantar a los humildes y a los altivos los va a humillar. Sí, claro, como usted es sabio, que yo creo que es sabio, yo le pregunto, ¿usted quiere ser humillado o levantado? Usted me va a decir que quiere ser levantado, ¿verdad que sí? Pues es sencillo, entonces obedezcamos la palabra. Recibamos instrucciones de corazón. Porque someterse así a regañadientes, como que eso no es lo que Dios. Imagínense. Hijo, vas a ir a morir en una cruz. Sí, padre, pero ¿para qué en una cruz? Y mira, y te van a humillar. ¿Cómo van a humillar si yo estoy en mi trono? Yo tengo gloria, tengo honra. Y te van a escupir. Y te van a desnudar. No, ¿cómo voy a yo resistir que alguien a mí me humille? No, hombre, yo me voy a defender. Dios nunca le hubiera dado el nombre sobre todo nombre. Nunca, hermano. Jamás lo hubiera levantado. Pero es que la humildad tiene que ser genuina. Eso tiene que ver con pureza de corazón. Imagínense cómo camina su santidad. Su santidad del Papa. Ya le conté la historia de aquel hermano de Chilangolandia. Así caminaba con la Biblia, agarraba la Biblia. Esta no es la Biblia, es una hoja donde tengo escrito un canto que en veces lo cantamos. Agarraba la Biblia así y caminaba así. Y un día le dije, oye vos, le dije, ¿y por qué caminas así? Es que allá en la iglesia donde me congregaba en México, mi pastor me decía que los humildes debemos de caminar así. Y le dije, ¿dónde te enseñas esas babosadas vos? Le dije. Imagínense, hermano. Humildad no es una falda larga. Tampoco estoy diciendo una minifalda. No, tampoco, eso es el otro extremo. No, hermano. Nosotros somos dioses en pequeño. Aquel que recibe una humillación y no dice nada, ya tiene una buena medida de trabajado, hermano. Imagínese esas hermosas mujeres, hermano, que usted le dice, amor, hazme una limonada. ¿Verdad? No le va a contestar como dijo alguien, de limón, claro, ¿verdad? Y que le diga, sí, mi amor, ahorita. Y pronto va a la cocina, agarra el limón, lo parte, hermano, y se la lleva. Ahora, hermano, ¿dónde va a encontrar mujeres así, hombre? Si tienes ganas, vete a la Michoacana y venden buenas aguas de limón. Hermano. No, hermano. Es que como Dios es en pequeño, hermano, mire, yo le había puesto a esto cuando hacía mis anotaciones, las bendiciones de la humillación. Yo honestamente, hermano, yo quiero que Dios me levante, me use, pero Dios prueba el corazón a ver si es altivo, arrogante, prepotente, orgulloso, hermano. ¿Cuándo pues? Si al orgulloso Dios lo derriba, Dios lo prueba en sumisión, en respeto a las autoridades. Yo he visto a un montón quedarse tirados, hermano, con llamamientos bien preciosos y no han podido levantar cabeza. ¿Por qué? Porque faltaron el respeto a la autoridad, denigraron la autoridad. La autoridad les dio una orden, nunca, hermano, y con llamamientos genuinos, hermano.
¿Por qué cree que hay maridos que cambian de mujer? ¿Ah? La mujer es terrible, hermano. Terrible, terrible, hermano. Una Barbie de cinturita, quién sabe qué medida, hermano. Pero con un carácter irrespetuosas, hermano. Maridos se cansan, aunque hay maridos terribles, también marca diablo, hermano. El diablo promueve los halagos, las condecoraciones, y no se ha dado cuenta, hermano, si dice la Escritura que el hombre es probado con la alabanza que recibe. Con la alabanza que recibe. Por eso cuando alguien le diga, oh, hermana, qué bien le queda ese vestido. Hermano, especialmente la mujer, usted dígale a una flor, hermano, algo malo y se marchita. Es asombroso, se marchita. Dígale a una mujer que se ve fea con algo. Si es humilde va a decir, gracias hermana por decírmelo. Y usted va a tener un poco más de cuidado, ¿verdad? Pero si usted se echa de enemiga a esa hermana que le dijo algo por su bien, hermano, usted no es humilde, usted es orgullosa, hombre. Usted vive de la vanidad, pues. O que le digan al hombre, usted se mira panzón. Pues que los hombres tenemos que ser feos, hermano. No digo que la panza nos adorne, pero por lo regular tragamos hasta decir ya, no, perdónenme la expresión. Los hombres tienen que ser feos, hermano. Por eso aquella famosa frase que verbo mata carita, hermano, y dinero mata verbo, dicen algunos, ¿verdad? Pero el hermano, los hombres más feos tienen las mujeres más bonitas, hermano. ¿Y te casaste con ese orangután? Sí, pero pues me trata bien. De princesa, de reina, de amor no me baja. Hermano. Ya mero terminamos. Mira este verso es rico, yo lo entendí hasta ahora. Amados, dice 1 Pedro 4:12, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros. Como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, dice, oiga este verso. En la medida en que compartid los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con alegría. ¿Qué está diciendo? Si padeces por Cristo, prepárate porque vas a recibir gloria. Eso es lo que Pablo dice a los romanos. Considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son comparados con la gloria que en nosotros ha de ser revelada. ¿Qué está diciendo? Que muchas veces los padecimientos te forman un carácter humilde porque Dios quiere hacerte partícipe de su gloria. No estoy hablando de salvación. Para la salvación no se requiere nada de esto, hermano. Para parecerte al Señor Jesús, sí. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor o entrometido, pero si alguno sufre como cristiano, no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Ahí aparece otra vez el verso. El Señor Jesús, Juan 5:41, el Evangelio de Juan 5:41, dice, no recibo gloria de los hombres, pero os conozco, dice, que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís, si otro viene en su propio nombre, ya se recibiréis. ¿Cómo podéis creer, dice, cuando recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? ¿Cuál es el mensaje entonces de esta mañana? Los lugares de honor son para los que reciben la palabra con un corazón humilde. Recibir con humildad la palabra implantada, dice Santiago. Eso es una actitud que evidencia que Dios siempre tiene la razón. Mire, hermano, yo sé que en veces los mensajes son fuertes, porque en veces los necesitamos. Quizá yo en veces no tengo la sabiduría para decirla. Y está bien, hasta cierta manera que yo le caiga mal algunas veces. Está bien, porque eso es bueno, porque eso quiere decir que no tiene puestos sus ojos en mí. Pero con la palabra sí tenga cuidado. Porque la palabra es la palabra.
Es Dios abriendo su corazón, es Dios mostrándole un pedacito de su corazón. Y el corazón humilde siempre va a decir, amén. Sí, Señor. Sí, la verdad que sí. ¿Ves? Me cae mal el hermano Juan, pero la palabra, sí, así es tu palabra, tú tienes razón. O sea, no te puedo refutar, tú tienes razón. ¿Por qué? Porque los lugares de honor, voy a redondear esto, vente Nicho, son para los corazones humildes, los que reciben la palabra, los que la llevan a la práctica. Dios va a respaldar a los que levanta. Lo que hacemos, hermano, el respaldo de Dios en lo que hacemos es prueba de que nuestro corazón es humilde. Porque en realidad, como le dije en un principio, ¿de qué sirve una posición sin el respaldo de Dios? ¿De qué sirve? Imagínense, Ferner Monroy decía, no hay cosa más terrible para un adorador que ser orgulloso. Porque Dios al altivo lo ve de lejos. Imagínense un adorador, Dios lo ve de lejos, o sea, su presencia no fluye. Pero su presencia fluye con el corazón humilde. Porque al humilde lo levanta y al altivo lo ve de lejos. Entonces, yo le decía, ¿de qué sirve una posición sin el respaldo de Dios? Yo en lo personal, y voy a ir terminando, yo no quiero un título. Si no voy a tener el respaldo de Dios en lo que hago, yo no quiero un título. No quiero un título. Cuando el Señor me movió de San Diego para acá, le dije, yo no voy. Si tú no vas conmigo, como ese coro precioso que cantaba Alan el viernes y con el que habló, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, no voy a llegar. ¿Qué está diciendo el canto? Si tú no vas conmigo, en primer lugar yo no quiero llegar porque nunca voy a llegar, porque tú no vas conmigo. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Mi ángel, y le dijo, no, yo no quiero ángel, le dijo. Si tú no vas conmigo, yo no me muevo de aquí. ¿Y qué le dice Dios? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Cuando el Señor me sacó de Tijuana para San Diego, yo no me quería ir, me le resistí 6 meses. Me habló por la palabra, me habló por sueño, me habló por profeta, me habló por palabra de conocimiento. Yo me recuerdo que yo entraba a Tijuana y me miraba desnudo, entraba a San Diego, que era donde vivía, y me miraba vestido con una túnica blanca, y me habló de 1000 maneras, y yo no quería. Yo amaba México y amo México, yo quería predicar en México, hasta que después de 6 meses me dijo, si no te vas, te quedas sin mi presencia. Ah, no, le dije, sí, Señor, amén. Di el brinco para San Diego. Yo no quiero, hermano, un título, una posición, si yo no veo el respaldo de Dios. Y a los únicos que Él respalda, a los que son humildes, a este miraré, al que es humilde de corazón y tiembla ante mi palabra. Hermano, yo no quiero un título, una posición, si no hay el respaldo de Dios. Hermano, la humildad no tiene que ver con un vestuario, una posición económica, un nivel de estudio, sino con que la honra que Dios le da a los que le honran. Salmo 45:4, y con este verso termino. Dice el salmista, en tu majestad cabalga en triunfo por la causa de la verdad, la humildad y de la justicia. Que tu diestra te enseñe cosas tremendas. La esencia, amados hermanos, de este mensaje es, Dios jamás va a levantar a un orgulloso. Al que busca la honra, el reconocimiento, los aplausos de los hombres, a esos Dios no los va a levantar. Se pueden levantar por ellos mismos, pero no van a tener el respaldo de Dios. Dios levanta a los humildes y los hace sentar, dice, en alto.
Y si nosotros habláramos de arrebatamiento, la iglesia que Dios se va a llevar en el arrebatamiento es una iglesia poderosa, pero humilde. Dios jamás levanta al orgulloso, al prepotente, al altivo. Puede buscar gloria entre los hombres y la va a tener, pero esa es religión, como le dijo el Señor a los fariseos. Ustedes reciben la gloria de los hombres, pero no buscan la gloria que viene de Dios. La gloria que viene de Dios muchas veces, hermano, porque él cree que a Pablo le dieron un aguijón en su carne. Porque en el fariseísmo él buscaba los primeros lugares, buscaba la fama, buscaba los reconocimientos de los hombres. Y con tal de que se mantuviera en la posición que Dios quería que estuviera y no perdiera la mirada de parecerse al Cristo, le dieron un aguijón en la carne para mantenerlo humilde. Y le dice, 3 veces he rogado al Señor para que lo quite. ¿Lo podía quitar Dios? No. Y Dios dice que permitió que un mensajero de Satanás viniera y lo aguijoneara en la carne para que se mantuviera humilde. Y le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios nunca va a respaldar ni va a levantar a alguien que viola los principios de autoridad porque es orgulloso, no le gusta recibir órdenes. Jesús por eso recibió el nombre sobre todo nombre, porque se humilló a lo sumo. Dios no lo humilló, se humilló. ¿Y qué es humillarse? Es reconocer que Dios siempre tiene la razón, es recibir la palabra con humildad, es entender que Dios gobierna sobre los hijos de los hombres. Dios respalda a los corazones humildes, los levanta, les da gloria, les da posición, les da honor, respeto entre el pueblo de Dios. Al orgulloso, Dios lo humilla. Al prepotente, al altivo, jamás Dios los va a levantar. Termino con esto. ¿Entendimos el mensaje, pueblo de Dios? Es rico entender. A mí me bendijo mucho. Me bendijo porque me hace entender. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, dice, para que Él os exalte a su debido tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por los corazones hambrientos y sedientos de ti. Gracias, Señor, por todo lo bueno que eres con nosotros. Gracias por bendecirnos con abrirnos tu corazón. Gracias, eterno Dios, por tomarnos en cuenta en tus propósitos. Gracias porque tú eres bueno. Tu cuidado nos recuerda siempre cuál es el deseo de tu corazón. Nos haces entender tus verdades. En vez de nosotros los predicadores no tenemos la gracia para transmitirlas, pero son verdades que tú quieres que aprendamos. Gracias, eterno Dios, porque tú eres bueno. Tu misericordia, Dios, es grande. Gracias. Bendice a tu pueblo con paz, con armonía, con salud. Gracias, Dios bueno. Gracias. Gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Dios es bueno. Tiempo de ofrenda. Señor, bendice tu pueblo, bendice al dador alegre, Dios bueno. Honra, Señor, su